Claudia Sheinbaum declaró en la mañana que no hay impuestos nuevos, es actualización de impuestos que no habían existido. ¿Qué opina usted? No son nuevos. Estamos actualizando unos que antes no había. Estamos actualizando unos que no estaban allí, no eran viejos. Los estamos actualizando, entonces ahora son nuevos. Mira, fundamentalmente es la desvergüenza del autoritario que está convencido de que no necesita ser coherente. Porque si mientras maneje un discurso populista, demagógico, con enemigos malvados y con él o ella como el Salvador, puede decir cualquier estupidez. Como esta es una estupidez de órdago, ¿no? Actualizan impuestos que no habían existido. Pues si no habían existido, no los puedes actualizar. Estás imponiendo impuestos nuevos. Pero le da igual, mira, es como Donald Trump diciendo que acabó la guerra entre Azerbaiyán y Albania. Si tú ves un mapa, Azerbaiyán está muy lejos de Albania, muy lejos. Y esos dos países nunca estuvieron en guerra. Y lo repitió varias veces, ¿eh? La guerra entre Azerbaiyán y Albania es de las 8 o 9, cada día crecen más, ¿no? Empezó con 7. No ha habido guerras nuevas que resuelva, pero empezó con 7 y ahora ya resulta que ha terminado 9 guerras. Donald Trump, que no es cierto. Algunos le han dicho, oye, no, es que tú no interviniste en esto. Creo que la República Democrática del Congo o en Sudán dijeron, Donald Trump, ¿qué se está apuntando si este asunto no fue de él? Se apunta a todo. Le da igual, porque sus seguidores lo van a aplaudir de todos modos. Y los que estamos en desacuerdo y nos damos cuenta de la estupidez brutal que es, no son impuestos nuevos, son impuestos que antes no existían, pero los actualizamos. O la guerra entre Azerbaiyán y Albania, nosotros los que nos canalizamos con eso, ni que nos haga puto caso. Somos irrelevantes políticamente en el universo conceptual donde lo que importa es ganar, no la verdad, no los hechos.